Hoy se encuentra con nosotros mi hermana desde Jacksonville. Aleluya. Mi corazón se regocija de que ella esté aquí con nosotros. Qué lindo eres, compartiendo la palabra de Dios, gozándose con nosotros en la adoración. Gloria al Señor. Si la ve, está en la parte de atrás, se parece un poquito a mí. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Adicionar a eso, hermanos, quiero notificarles que oremos por fortaleza, por la familia de Desiree. En el día de ayer, no, en el día antier, ¿verdad? Desiree, el sábado, el viernes, falleció su hermano, el que estaba ya desahuciado de cáncer. Ella nos dio, yo supe la noticia ayer en la boda, ya finalizando casi la boda. Y yo le decía estas palabras, deciré gracias por ser valiente. Gracias por tener la entereza en medio de todo dolor, de toda, porque es tu hermano, gloria al Señor. Y tenemos que llorarlo también. Lloramos la pérdida de nuestros seres queridos. Pero cuando sabemos a dónde van y sabemos, ¿verdad? Ya se acabó el sufrimiento para él. Estaba sufriendo mucho en una cama. Como siempre, nosotros en la humanidad no perdemos la esperanza. Es que hay esperanza en Cristo, ya es soplo de vida. Pero Dios dijo hasta ese día. Amén, gloria a Así Dios. Que deciré, estamos contigo, seguiremos orando por tu familia, que Dios los fortalezca, a tu mamá, a todas tus hermanas. Y sobre todo que lleguen al Señor. Amén. En medio de cualquier situación, Dios puede hacer como Él quiera. Amén. Gloria Aleluya. al Señor. No se olvide de llevar a la familia de Desiree en sus oraciones. Seguro que Gloria sí. al Señor. Estamos aquí para apoyarte, para abrazarte. Gloria al Señor. Hebreos 4:12. Que por la palabra del Señor, Dios es tan grande y tan maravilloso. Y le doy la bienvenida a todas las visitas que puedan estar. Tenemos muchos hermanos ausentes de vacaciones, ¿verdad? Gloria al Señor, but it's okay. Aquí lo más importante es el Señor. Él es el protagonista. Amén, gloria a Dios, aleluya. La palabra en Hebreos 4:12 dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, te damos gracias por tu poderosa palabra. Damos gracias por este momento, por nuestros hermanos, Señor, por lo que tú vas a hacer. Por Señor, Padre, porque no hay explicación. Tú haces como tú quieras. Espíritu Santo, ayúdame a predicar esta palabra, Señor Padre amado, que ha venido en mi corazón toda la semana. Y te doy la gloria y te doy la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede Amén. sentarse, iglesia amada. Gloria al Señor. En el día del viernes, el pastor estaba predicando con la palabra que ha sido enviada, soltada, la palabra que Dios dio, una palabra que ya Dios soltó. Y en la semana ya el Señor me venía hablando en mi espíritu, el poder que tiene la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. La palabra ha sido soltada y hay una palabra sobre cada uno de los que ya Dios tiene seleccionados, escogidos. Pero hay algo que se va manifestando mientras nosotros estamos viviendo en esta tierra. Amén. Y la manifestación es que hay un poder en la palabra de Dios. Muchas veces vemos la palabra de Dios en la Biblia como si fuera un libro de historia, como si fuera algo normal, natural, porque cuando no hemos conocido a Cristo no podemos entenderla, no podemos ver, Gloria no a Dios. podemos entenderla en lo espiritual. Pero la palabra de Dios no es solo eso. La palabra de Dios tiene poder. Aleluya. La palabra de Dios es una palabra que viene a hacer lo que Dios la ha enviado a hacer. Amén, gloria en a cada Dios. uno de los que Él da la
y donde Él da la palabra. Gloria a Dios. Y el Señor me llevaba por esa línea, el poder de la palabra, que es viva, es eficaz, es transformadora. Tiene un efecto esperado. Amén. Es viva, pero no solamente se queda en que es viva. La palabra de Dios hace lo que Dios le envió a hacer. No se queda nada más en si habló. No, se hizo. Aleluya. Hace la transformación. Cambia las mentes. La palabra de Dios sana. Aleluya. La palabra de Dios restaura. Eso la es. palabra de Dios cambia las mentes. Gloria a ¿Ves? La palabra de Dios. Pero tenemos que ponerle al frente el poder que causa la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. No es cualquier palabra. Eso es así. Es el poder que causa la palabra de Dios. Eso es. Porque las palabras de Dios que están aquí escritas en esta Biblia cogen vida cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Gloria a Dios. Cogen vida. Ven. Y cuando todavía no lo hemos recibido y el Señor envía esa palabra Eso es. que tiene poder, Gloria. empieza a hacer un efecto demasiado de sobrenatural dentro de nosotros. Amén. Y estaba leyendo, tengo que dar una clase de estudios sociales a los estudiantes de high school y octavo. Y leí un poco de John Whitefield. Y John Whitefield era un joven criado en la iglesia anglicana. Pero este hombre estaba religiosamente criado en una iglesia. Pero no conocía el poder de la palabra de Dios. No conocía a Dios todavía. No lo conocía. Entraba y salía, servía en la casa de Dios. De momento se le muere el papá. Así para narrarles rapidito esa historia de este hombre. Se muere su papá, la mamá se queda solo, tenía un negocio. La mamá dice, te tienes que poner a trabajar en el negocio. Apenas tenía 14, 15 años. Gloria a Dios. Aleluya. Pero él dejó los estudios, pero él escuchó de Inglaterra, que los jóvenes solamente que tenían dinero podían estudiar en Oxford, la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y él tuvo que dejar sus estudios y quería ir allá. Amén. Pero después escuchó más adelante que los estudiantes ricos tenían sirvientes. Para esa época de los 734 ya habían esclavos, y habían esclavos de color oscura, pero también habían esclavos blancos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que a veces pensamos que los esclavos nada más fueron los... No, habían esclavos blancos. Que los sirvientes de los jóvenes ricos que estudiaban en la universidad, llegaba un momento que después que les sirvieras un tiempo, podía ser que le dieran una beca para estudiar en esas universidades. Y él escuchó eso y él se interesó. Pero la cosa es que Dios tenía un plan orquestado en su vida, porque él lo que conocía era religiosidad. Entrar a la iglesia, salir de la iglesia, hacer los credos, rezar repetitivamente, pero no había tenido encuentro con Cristo. Entonces, cuando él empieza a estudiar, ahí conoce otros misioneros y empieza a ir a una célula a reunirse con varios de ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Y mire lo que le pasó, porque Dios nos tiene a veces, nos tiene encerrona, vamos a decirlo así como lo dicen, encerrona. Él sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Aleluya. Eso es así. Le estoy hablando de uno de los mejores predicadores de los tiempos, que el mismo Spurgeon, Charles Spurgeon, todos esos nombres apúntelo, haga research, lea de esos hombres de Dios. Dice, escribí 1000 sermones, pero este hombre me volaba la cabeza solamente con la prédica del nuevo nacimiento. Y sus maestros fueron John Wesley y Charles Wesley, hombres de Dios, que iban a caballo llevando la palabra de Dios a larga distancia en caballo. El poder de la palabra de Dios. Y él estaba sirviendo en ese lugar. Y llegó el momento de tanto que
sirvió y de tanto que hizo, porque empezó a trabajar en la iglesia, a servir en la iglesia, pero él creía que hacer para Dios era lo único para poder ganarse la gracia de Dios, para poder ganarse el favor de Dios. Y no lo estaba haciendo con el corazón genuino. Gloria a Dios. Todavía no tenía los 17 años. Mire esto, como Dios obra. Cuando ese joven cayó enfermo, debilitado, de tanto que se desgastó en hacer en la universidad donde trabajaba y en las cosas de Dios. Mire esto. ¿Y sabe lo que pasó? Tendido en una cama, se acordó de una palabra donde decía: venid los sedientos, venid los que están cansados y sedientos a mí, que yo los haré descansar. Amén. Estaba tan enfermo que ya casi lo desahucian. Y él le dijo a viva voz y clamó a Dios y le dijo: tengo sed, porque se acordó cuando Jesucristo estaba en la cruz y dijo: tengo sed. Y él se acordó de esa palabra, pero no es una palabra cualquiera, era una palabra de poder. Gloria a Dios. Tengo sed. ¿Cuántos de nosotros llegamos a ese estado? Que hemos estado en la iglesia por tantos años, pero todavía la palabra de poder no ha llegado, como dice, comparte el alma. Gloria a Dios. Y el espíritu. Soy, papá, habla, papá. Mira, hermano, la palabra de Dios viene como esa espada. No solamente nos cambia por fuera, nos transforma la mente, moralmente, espiritualmente. Aleluya. Y ahí comenzó el comienzo de él. Ahí comenzó todo. A los 17 años ya le estaban delegando iglesias. Anda. Empezó a predicar, tenía una foto de él. Y se me olvidó ponerla aquí. Empezó a predicar y ponía un cajón para estar más alto y poder llegar. Eran afroamericanos. Eso era en Inglaterra, blancos, niños, pequeños. En una de las prédicas dice que la palabra bajaba con tanto poder y él se paraba en un lugar con la Biblia así nada más hablando la palabra de Dios, que lo acusaron porque 15 personas se volvieron locas, pero no fue que se volvieron locas, es que fueron transformadas con el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que hace el poder de la palabra de Dios. Derrumba, hace, rompe. Dice aquí que discierne lo que está dentro de nosotros. Aleluya. La palabra de Dios discierne, desenmascara y nos hace ver lo que está mal y lo que está bien. Señor, aleluya. El poder de la palabra de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo, wow, que esté en nosotros. Y esa palabra de Dios que esté aquí, Se le meta por los pies. hermano, Gloria a Dios. para poder vencer, para poder estar en esta tierra. Hermano, no es solamente que se la grabe, es que lo accionemos, que lo practiquemos. Es que dejemos que esa palabra haga el efecto que tiene que hacer en nosotros. Muchas veces sabemos el poder que tiene, pero no queremos. No queremos el efecto. Gloria a Dios. Y es la palabra de Dios, que tiene exigencias y demandas también, Amén. Gloria a Dios. Aleluya. para que tomemos decisiones radicales. Decisiones poderosas. Sí, amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Palabra de Dios, esperanza, trae juicio, guianza, sanidad, salvación. La palabra de Dios. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios, mire cómo es esto. Usted sabe que los doctores tienen el bisturí y es una herramienta en las manos de un doctor. Y un bisturí en las manos de un doctor especialista, la va a tratar esa herramienta con mucho cuidado, porque la usan con mucha delicadeza, pero es una herramienta física nada más. La palabra, el poder de la palabra de Dios es tan poderosa que no solamente te hace operación física o interna
Soy, no soy, va soy, más soy. allá, va hasta el alma, Eso es, gloria a hasta Dios. nuestro espíritu. Señor, Gloria a Dios, aleluya. Dice, y hasta los tuétanos. sí, Señor. Que donde se produce la sangre. Usted se podrá imaginar eso, donde comienza el fluir de la sangre. Los tuétanos, esos huesos allí, ahí se forma todo eso. Lindo eres, Jesús. Ahí llega la palabra de Dios. Eso es aleluya. Gloria a Dios, Te alabamos, aleluya. Jesús, Mira lo que gracias. dice el Salmo 119, 105. Dice la palabra de Dios que esto es una asignación para ustedes, amada iglesia. Léalo completo. Es el salmo más extenso de la Biblia. Y todo es basado en la palabra de Dios. Todo es basado en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque el mundo donde nosotros estamos rodeados y donde estamos caminando está oscuro. Aleluya. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, te Amén. vas enfrentando, no solamente declarando esta palabra con la boca, sino creyendo y accionando, que cuando venga la prueba, el dolor, la situación, tú puedas decir, espérate, para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Yo me amparo en el poder de Dios. Es como cuando caminamos en un bosque oscuro. Nadie quiere estar en un bosque oscuro, en un bosque, porque tú sabes que hay árboles, que hay animales, que hay raíces, que hay piedras, que puedes tropezar. Pues ¿qué pasa con nosotros? La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra que tiene poder. No cualquier palabra, la palabra Amén. de Dios Gloria que a Dios. viene, ¿sabes qué? Como espada de dos filos. Soy Y papaganda. viene alumbrando el camino. Y viene guiándonos. Espérate que por aquí no. Ajá. Espérate que eso no es lo que tienes que hacer. Aleluya. Espera un momento. Pero no es solamente recibirla cada domingo. Mira, hermano, es decirle a Dios, ponme un corazón sensible, porque llegará el día y la hora. Dios tiene un día y una hora Eso para es. cada uno preparado. Gloria a Donde Dios. esta palabra va a ser como le pasó a John Whitefield. Un día en su enfermedad, la palabra, tengo sed, porque se acordó de lo que recibía en la iglesia que él iba. Y esa Aleluya. palabra fue la que revolucionó a ese hombre a tan corta edad. Así que nos pase a nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Que la palabra de Dios venga como rayo, Ave María. venga como lámpara, venga como tenga que venir, para que nos abra los ojos, para poder discernir, para poder entender, Amén. para poder seguir a Cristo. Pero tenemos que humillarnos y arrepentirnos delante del Señor. Amén. Aleluya, para nacer de nuevo y poder decir, Señor, Gracias, y los que Jehová. ya estamos en Cristo, poder decir, esta palabra Soy, tiene gloria a poder. Dios, aleluya. No mirar hacia atrás. Soy. Van a venir las situaciones Amén. Es un amén más grande y que hacerte menguar. Y escucharla, pero nada de nada. lo que está afuera demandando también. Pero acordándote que esta palabra tiene poder. Que esta palabra es de poder. Vi una película que se llama Tulsa. No es una película cristiana, pero es una película sana. La pueden ver con sus niños, la pueden ver en familia. Aleluya. Y esa película era una niña de 10 años. Y esa niña, su mamá le enseñó el poder de la palabra. Y mire eso. Esa niña desde ese día decidió caminar con la Biblia en la mano, a donde quiera que ella iba. Porque ella no conocía a su papá. Y el día que lo conociera, ella le iba a presentar la palabra que la mamá le había enseñado, porque su mamá murió. Cuando encuentran a su papá, servicios sociales, que al final dice que no era su papá, cuando le hacen el ADN. Pero el propósito de Dios era que ese hombre se convirtiera Aleluya. y aceptara a Cristo.
Gloria a Esa Dios. niña de 10 años dándole ejemplo y cátedra a todos. Porque ella caminaba con esa palabra. Amén. Es que esta palabra me dijo que va a sanar a mi papá. Gloria a Esta Dios. palabra dice que va a cambiar y transformar a mi papá. Gloria a Dios, El aleluya. poder de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El poder de nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha dejado en letras de hombres y mujeres que murieron por dejar esto escrito, inspirados por el Espíritu Santo, para que todavía después de miles de años nosotros podamos venir aquí y decir, wow, mira lo que dice aquí, mira lo que dice la palabra, aleluya, mira qué poderosa es esta palabra. Y no solamente decirlo, sino palpar y empezar a sentir el cambio, el poder de la palabra. Que el Señor puede sanarte en un abrir y cerrar de ojos. Amén. El Señor puede transformar tu mente, aleluya, puede hacer tantas cosas grandes en ti por medio de la Gloria palabra a de Dios, poder. aleluya. Mi Señor. Eficaz. Amén. Mira cómo dice aquí, eficaz. Vamos para el verso otra vez. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eficaz. Y yo fui a buscar lo que quería decir eficaz, porque eso suena como muy light, como que, ok, eficaz. Pero no es así. Tiene algo más poderoso en esta palabra, que algo de poder. Y es que la palabra dice que tiene la capacidad de producir el resultado. Tiene la capacidad de, tú no te vas a quedar con solamente la palabra en el momento que la recibiste. Si tú empiezas a caminar en pos de Cristo, tú vas a ver el resultado. Tú vas a ver el resultado de la palabra de Dios. Es eficaz, hace un efecto verdadero, genuino. Amén. Qué lindo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No es cualquier palabra. Penetra hasta lo más profundo. Por eso hoy vemos hombres, mujeres que han sido posiblemente a lo mejor lo más feo en el mundo, o lo más, hermano, mujeres o hombres, el ser humano que ha caído a lo mejor en lo más bajo, pero cuando lo vemos transformado, nos quedamos como que, wow. Soy. Yo escucho a un adorador americano que se llama, yo no le sé el nombre, Gloria a Dios, pero aleluya. Joy Jelly Roll, algo así. Un nombre raro. Él está tatuado todo, desde la cara, todo. Pero cuando él adora a Dios, wow, yo me quedo, wow, la transformación de lo que hace Dios. No se queda en un papel, no se queda en una tinta, sino que ha transformado actitudes, pensamientos. Fluye, Espíritu va Santo. corrigiendo al que se Gloria. deja corregir, al que se deja disciplinar. Amén, es un amén. La palabra de Dios va Gracias, Jesús. enseñando. Bendito Mire lo que sea tu decía, lo que le decía Pablo a Timoteo. Vamos a Timoteo, 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Porque es la palabra del Señor, la palabra de poder. nombre. 3:14. 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Amén, gloria a Dios. Dice aquí la palabra del Señor. También. Pero tú, yo lo voy a leer desde el 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Estaba viendo el ejemplo en Pablo. Fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, con los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, decía Pablo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aleluya. Pero mire lo que dice el 14, malos hombres, 13, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, le da una advertencia a Timoteo,
Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado el poder de la palabra de Dios desde pequeño? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido esa instrucción posiblemente Amén. desde que nos llevaron a las iglesias? Gloria a Dios, aleluya. Pero nada pasó. Pero Timoteo, joven, ya estaba siendo ahí, manifestándose el poder de Dios en su vida. Y dice aquí la palabra de Dios: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué clase de consejo le estaba dando Pablo a Timoteo? Por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Toda la escritura, mira lo que dice, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para cuando nos sintamos que no podemos amar o que no podamos perdonar, nos acordemos en lo que dice Juan 13:34, que lo vamos a leer ya mismo. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Por eso es que muchas veces vemos que muchos arrancan y no pueden, porque lo están haciendo con sus fuerzas. Eso es así. Están caminando con su fuerza. Amén. Y Gloria esa a Dios. gasolina se te va a acabar. Aleluya. Eso se te va a acabar. Porque como único uno puede seguir caminando, mirando hacia la cruz, derramando todo el tiempo, mira, aunque llore, aunque grite, pero mirando al Dios de la gloria, al soberano, al único que es Cristo, el único que te puede saciar Gloria cuando a hay Dios. desesperación, cuando hay necesidad, cuando hay alguna situación, pero sobre todo el que te va a dar la salvación para que puedas tener vida eterna. Que no lo busquemos por panes y peces, que lo busquemos porque es Cristo de gloria, el que mora aquí dentro por los siglos de los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Que si te llamaban el pillo, cuando esa palabra entra a tu corazón Eso y es. se ha transformado, empieza a disciplinar Dios. Ajá. Gloria a Y Dios. empieza a moldear, a romper, para enseñarnos. Amén. Gloria a Dios. Pero para poder enseñarnos, tenemos que ir a donde el Maestro, Eso es así. Cristo, Señor. Aleluya. y recibir esa palabra de instrucción, esa palabra de verdad de los ministros, de los predicadores, de los pastores. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Aleluya. Y hoy en día veo mucha gente en posición y en puesto, haciendo supuestamente la obra de Dios, pero no están completamente preparados porque no han esa palabra que es de poder, ellos no han dejado que haga el efecto al cual ha sido enviada. Sí, porque nos resistimos. Pero antes de ir a una palabra que tengo en 2 de Corintios, mira lo que dice Juan 13:34. Porque a veces nos olvidamos que en este caminar vamos a tener angustia, heridas, situaciones. Amén, gloria a Muchas Dios, veces aleluya. queremos seguir caminando, sirviéndole a Dios, así no se le sirve a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios sabe que esta palabra de poder mira con lupa lo más íntimo que uno tiene en el corazón. Dice la palabra en el 13:34. Amén. Dice aquí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Amén. Y si tuvieras amor los unos con los otros. Y eso dijo el Señor.
Hermano, cuánta hipocresía estamos viendo alrededor del mundo, alrededor de todo. Cuántas cosas estamos viendo por falta de perdón, por no dejarnos vencer. Pero esta palabra de poder un día va a llegar a ti, a tu corazón, y va a coger y nos va a romper por dentro. Y cuando eso pase, cuando tú te decidas y le digas, Señor, heme aquí, porque el día de la salvación es todos los días. Todos los días Dios nos da la oportunidad, porque la palabra dice que no se sabe ni el día ni la hora. Mira que tan grande es nuestro Dios, que no se sabe ni el día ni la hora que Él viene, pero no podemos decir y no podemos tener excusa, porque es que todos los días nos ofrece la salvación. Todos los días nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos, de pedir perdón, de amar, de abrazar. Gloria a Dios. De consolar, de llorar si es necesario, de ayudar, poderoso, de negarnos a nosotros mismos. Gracias, papá. Segunda de Corintios. Al resultado de eso, hermano, resultado de tener a Cristo, mire qué tan poderoso es que nosotros tenemos una palabra de tanto poder cuando recibimos a Cristo, y una palabra de que es poderosa, que podemos tenerla en la mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, para poder derribar fortaleza, para poder derribar al enemigo. Aleluya. Aleluya. Para poder declarar la palabra, para tener fe. Segunda de Corintios 10:4. Mire lo que dice aquí. Mire qué poderosa es esta palabra. Usted llévese esta palabra, hermano, y usted estúdiela. Usted sabe qué, llévese esta palabra, léala en su casa. Amén, gloria a Dios. Si tiene que revisar las prédicas del pastor, las prédicas mías, véala para que usted vea. Deje que el Espíritu Santo haga la obra. Dice 2 de Corintios 10:4. Dice aquí la palabra del Señor. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Pero antes de eso, en el 3 dice, pues que aunque andamos en la carne, porque andamos por ahí, ¿verdad? Pero no en la carne, no limitamos según la carne. Amén. Porque nos están viendo de hueso o carne, pero no estamos guerreando, porque cuando Cristo está en uno, Cristo está en usted. Cuando usted recibe a Cristo, ya tú no vas a pelear con tus almas, ya tú no vas a pelear con la pistola, ya tú no vas a pelear con tu boca, que antes salían sapos y culebras y palabras malas. Ya tú no vas a pelear de esa manera. Eso es. Dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Aleluya. Para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes lo que es fortaleza? Todo lo que hemos adquirido y está metido y incrustado en esta mente. Hermano, no hay poder de hombre que derribe eso. No hay poder de psicólogo ni de psiquiatra que derriba la fortaleza. El único que derriba la fortaleza es el poder de la palabra de Dios. El poder que viene del cielo. El poder que viene de la palabra de Cristo. Es el único que puede derribar, aleluya, todo lo que hemos formado desde años y años. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, papá. El hombre duro, la palabra dice duro de cerviz. Pero cuando la palabra de Dios entra, ese hombre se derrite. Ese hombre se pone tierno. Esa mujer cambia. Si te llamaban la gallillera, ahora te van a decir la guerrera de Dios. Aleluya. Pero con la palabra de Dios, en obediencia, caminando y mirando hacia el frente. Te caes, te levantas, porque sabes que Dios Todopoderoso te dará la fuerza como el búfalo. Él lo ha prometido en la palabra. Dice aquí, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos. Aleluya. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén, gloria a Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te adoramos, Jesús. Cuando vengan esos pensamientos que no son de Dios. Cuando te diagnostican una enfermedad,
y te empiezas a creer, o a la hermana tiene una enfermedad y ya tú te la crees tú también que la tienes. Gloria a Dios, aleluya. Día de anoche me levanté a la 1 y no podía dormir. Y por no levantar al pastor, me fui y quería prepararme un tececito, algo, pero por no molestar y no prender luces ni nada. Y oigo el Espíritu Santo, la voz de Dios que me dice, vete a orar. Vete a orar. Y tuve que arrodillarme. Porque uno quiere resolver todo de otra manera. La humanidad de uno. Siempre buscando lo externo. Siempre buscando las soluciones. Y no es malo que usted busque. Pero la primera opción de nuestra vida tiene que ser Cristo todo el tiempo. Amén, aleluya. Entonces, ahí como que se me fue esa. Porque en vez de pensar y ponerme a analizar. Bueno, a la 1 de la mañana, pero espérate un momentito. Esto está como quejado. 1 de la mañana. Decimos que es insomnio. Decimos que es la menopausia. Le ponemos nombre a todo. Y Dios dice, es que te estoy llamando la atención. Te estoy llamando para que te acerques a mí. Amén. Te estoy llamando porque en el día de hoy, vamos a ponerlo así, en el día de hoy todavía no has estado conmigo, no has escuchado, no has hablado conmigo. Aleluya. Y el Señor llamándonos la atención, su misericordia. Sí, Señor. Amén. Su misericordia. Y dice aquí, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, ¿cuáles son esas almas espirituales? La oración, el ayuno, la palabra de Dios, lo cual estamos tan escasos. 3 llaves, como escribí, que el Señor me permitió escribir ese libro para la gloria del Señor. Las dejamos que cojan moho. Y el Señor te está diciendo, no son llaves normales. Amén. Son Gloria a llaves Dios. poderosas. Qué lindo, gloria a Dios. Son almas poderosas. Amén. Almas para derribar. Almas para sanar. Almas para creerle a Dios. Almas para seguir caminando. Para testificar del poder de Dios aquí en esta tierra. Para cuando vengan los azotes, las tribulaciones, nosotros estar firmes. Que nos podemos tambalear, pero nos afirmamos en Cristo. Amén, gloria a Dios. Porque el evangelio y el poder de la palabra de Dios no es para un tiempito, como cuando vas al hospital o al doctor que te dan la medicina y vete. No, esto es para siempre y es eterno. Esta medicina que nos ofrece Dios, que es una palabra de poder, es para toda la vida. Y no critico al que la lee en el teléfono. Yo no critico eso. Yo uso mucho lo digital y he tenido que usar la tecnología. Mi laptop en el trabajo, mi iPad. Pero esta palabra que se hace viva, Amén, gloria a Dios. que es eficaz, tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Tiene Amén. poder. Y este autor, que es anónimo, nos lo deja ver en estas líneas de la palabra de Dios, Gloria a Dios. que es una palabra que trae revelación, que nos previene hasta del mar, porque te da consejo, le da consejo hasta a los jóvenes. Mire eso, hasta los niños. Dejad los niños que vengan a mí, Ay, qué lindo. que de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. O sea, no es solamente para nosotros, es para todos. Gloria a Y Dios. por generaciones. Amén. Por generaciones. Porque esta palabra no cambia. El poder de esta palabra sigue siendo vigente, Amén. infalible. Nadie la ha podido destruir. Mira que han quemado Biblias. Mira que han destruido Biblias. Eso es. Mira que las han montado en los hoteles.
sale. Fluye, Mira fluye. que las han secado de diferentes sitios. Pero esta palabra de Dios tiene poder. Nadie la va a poder sacar porque vino a traer salvación y vida eterna. Aleluya. Cambios a cada ser humano. Gloria a Dios. Ahora nosotros decidimos si la queremos y si queremos el efecto de ella en nosotros. Porque, ¿sabes? Esto hay que pelearlo también, hermano. Esto no es lo recibimos y ya. Esto hay que pelearlo también. Gloria a Esto Dios. hay que estar buscando todo el tiempo, acercándose a Cristo, Oh, al santo. trono de la gracia de Dios, donde hay misericordia y vida eterna. ¿Cómo podemos decir, como esperar todos los regalos como nenes lindos Gloria y a sin Dios. acercarnos a Él? Hipócrita que son. Señor. Queremos Gracias, disfrutar del banquete y del bufete como si fuera Golden Corral, pero no Ah. darle la demanda. Se fueron. La demanda que Dios Gloria. exige en su palabra. Aleluya. Hay demanda de Dios. Hay demanda de Dios. Bendito Viva y sea. eficaz. Viva y eficaz. En el griego, esta palabra viva significa tiene vida. Gloria a Y Dios. si la palabra de Dios Tiene vida. llegó a ti y estás aquí adentro del Espíritu Santo, tú estás vivo, no estás muerto. Aleluya. Estás vivo, Aleluya. no estás muerto. Soy, estás soy. vivo, no estás muerto. Gloria, gloria, estás gloria. vivo. Aleluya. Para hacer ¿qué? Las obras al cual te envió a hacer las obras. Amén. Ya no Gloria lo a estás Dios. haciendo para ganarte un premio físico, porque John Whitefield empezó de esa manera. Quería ganarse la beca de la universidad. Pero Dios lo pasó por el sedazo, por el proceso. Y dijo, Él va a ser el instrumento mío, pero tengo que procesarlo. Lo tengo que llevar al desierto. Uno de los Gloria. mejores predicadores de la historia. Así que imagínese usted, nosotros queremos los regalos y las bendiciones, pero no queremos pasar por el camino del desierto, ni queremos. ¿Sabes que la palabra tiene poder? Que cuando Jesús fue tentado en el desierto, le dijo al diablo, le habló con la palabra. Con la palabra. Eso está en Mateo 4. Señor. ¿Ve? Y nosotros no vamos a llegar a los lugares y vamos a decir, no, porque tú te reprendo. No. Es que cuando te sucedan las cosas, esa palabra va a salir de aquí del corazón, va a fluir a tu mente y te va a dar la dirección y la capacidad para tú actuar como tú debes de actuar, y te va a dar la sabiduría Amén. para que sepas hacer lo que vas a hacer. No meter las patas como muchas veces las metemos, porque a veces queremos defendernos con la boca, pero Dios está diciendo, no, no es así. Amén. Gloria a Dios. Son almas espirituales. Espirituales. Y Dios nos da la sabiduría para eso. Poderoso Aleluya. eres. Mi alma te Gloria al alaba. Señor, está viva porque es un Dios vivo. Eso es, papá. Jesús dijo, mire lo que dijo en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo y incredulidad, para apartarse de un Dios vivo. Gloria a Dios. Él es un Dios vivo. Sus palabras son en espíritu y en verdad. Palabras que dan vida. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que mire esto, las palabras que yo os he hablado, y es Jesús, son espíritu y vida. Aleluya. Amén. Y todos los evangelios tienen palabras en rojo. Cuando usted compre una Biblia, que tenga palabras en rojo. Porque todas esas palabras en rojo son palabras de Jesús. Aleluya. Y esas palabras son vida. Sí, eso es así. Gloria a Dios. Usted no entiende, ore. Usted no entiende, pídale sabiduría a Dios. Usted no entiende, arrepiéntase. Un arrepentimiento genuino, Dios no rechaza un corazón así. Jamás lo va a rechazar. Aleluya. Jamás lo va a rechazar. Dios hará la obra en él.
el Señor nos habla. Nosotros, hermanos, somos cristianos, los que han aceptado a Cristo, que Dios nos vivifica a través de su palabra, nos edifica a través del poder de la palabra. Gloria, gloria. La palabra fue enviada, como escuchamos el viernes. Hay una palabra sobre cada persona que no vemos todavía los resultados. ¿Sabes qué? Porque pues, en el proceso vamos a tener que ser y llevados al desierto Amén, aleluya. para que esta palabra coja vida, Eso es así. para que realmente podamos empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios nos está llamando. Gloria a Dios, aleluya. No por hacer mucho para Dios, pero tampoco por hacer menos para Dios, porque nos toca hacer la obra del Señor, pero con la intención correcta Amén. que Dios nos manda a hacerlo. Eso es así. Gloria al Señor Jesús. Bendito Aleluya. sea tu nombre, Jesús. Gracias. Penetra hasta lo más profundo del alma Sí, y del papá. espíritu, Gracias. hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos, todo lo que pensamos, todo. Todavía no hemos hablado que Dios sabe lo que pensamos. Lo sabe todo. Amén. Todo lo sabe. Uno a veces como que se le olvida eso. Y a veces como que, hermano, yo no sé, pero cuando usted es joven o estará joven, cuando uno tiene a Cristo, uno se escondía a hacer maldades. Pero cuando uno viene al entendimiento de la palabra, wow, lo ve todo. Sus ojos traspasan, son como rayos X. ¿Quién se puede esconder de él? Esta palabra que tiene poder para llegar en el momento preciso, para afirmar las promesas de Dios, para acordarnos cuál es nuestra identidad en Cristo, no solo para nosotros, sino para los que vienen después. Amén, gloria a Dios. Para los que vienen después. Nosotros nos iremos y después viene otra generación si Cristo no ha venido. Y esta palabra es para ellos también. Y entra en el corazón, hermano, y hace una obra que usted mismo ni se imagina. Gloria a Dios. Dios le pone su enemigo de frente. Y he escuchado tantos testimonios de eso, que Dios le ha dicho, los pone ahí a darse las manos y hasta orar por ellos. Eso es así. O sea, es algo poderoso el cambio que hace el poder de la palabra de Amén, Dios. gloria a Dios, La aleluya. verdadera palabra de Dios que está aquí. Y termino con esto tan poderoso, hermanos. Y no solamente es escucharla, ponerla en acción. La palabra de poder te une a Dios. Sí. Te une. Gloria a Dios. El Espíritu Santo te une, te liga ahí con Dios. Amén. Es la palabra de Dios ahí revolucionando por dentro de tu ser. Aleluya. Se va formando dentro de nosotros. Y es tan grande esto, hermano, y es tan poderoso. Y es tan poderoso que te deja de vivir la religiosidad. Y te deja de vivir, te empieza a vivir una relación con Cristo. Comienzas una relación con Cristo, no Gracias. religión. Relación con el Dios vivo, Amén. con el Dios Gloria a poderoso, Dios. con el Dios eterno. Te hace entonces que ver que todo carece, todo lo que pueda venir de hombre, premio, cosas, te hace carecer. Eso ya no te importa, ya como que es más hasta el dinero. Y es necesario, a veces decimos, no, que es necesario. Sí, la palabra dice, hay que trabajar. Amén. Pero Pablo decía, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Y para poder llegar a eso, hermano, tenemos que acercarnos a Dios y depender totalmente de Dios. Aleluya. Que de Él es la suma, la multiplicación. Que no hay que irse a robar, no hay que vender droga, no hay que hacer cosas más allá para quitarte el tiempo de Dios. Amén. No hay que tener 3 trabajos. Eso es así. Porque cuando quitamos el primado de Dios, mire, hermano, se va todo por saco roto. Empiezas a decir, pero ¿y dónde se fue el dinero? Pero cuando dejas que esa palabra de poder entre en ti, hermano, tú naces de nuevo. Aleluya, Viene qué el lindo. nuevo nacimiento. Gloria a Vamos Dios. ponernos de pie. El nuevo nacimiento, el arrepentimiento. Y hoy en día la podemos escuchar en audio. La podemos leer. Y el que no sabe leer la puede escuchar. Te puedes sentar y escuchar lo que el predicador dice. Y dejar que la palabra de Dios
haga el efecto al cual fue enviada. Si me faltan fuerzas